por la invitación, por la oportunidad nuevamente de dirigirme a este selecto grupo de asistentes que esta tarde nos acompañan e inserto dentro de este programa académico que durante el mes de agosto de 2019 lo hemos dedicado a Hernán Cortés, es que aparece este magnífico coloquio que tanto hoy como mañana pues tendremos oportunidad de estar escuchando. Y esta tarde me centro un poquito y de nuevo en la imagen de Cortés que a lo largo de 500 años hemos manejado en ambos lados del Atlántico. Es un personaje que por fascinante, a veces por poco conocido, porque a veces lo damos por conocido y vamos descubriendo que hay tanto que decir de Cortés. Es un personaje del cual es contar y no acabar. Uno tira de la hebra y van saliendo temas y temas y temas en torno a tal, y siempre, por fortuna de estos personajes que abordado desde distintas épocas y desde distintas nacionalidades, le van agregando, le van quitando elementos que nos permiten enjuiciarlo desde el punto de vista de reflexionarlo, de manera tal que se enriquece todavía más el personaje como tal, y es de lo que quisiera yo hablarles esta tarde, porque en esta evolución de la imagen de Hernán Cortés a lo largo de 500 años se va deconstruyendo un mito, tanto a favor como en contra. Ni acaba de ser del todo el mataindios, ni acaba de ser del todo el renacentista o el medieval, o el hombre que conquista, o el hombre que piensa, o el viajero, o el aventurero. Es que es tantas cosas al mismo tiempo, pero también según qué época y según quién va tomándolo en cuenta. Y a través de las representaciones de Cortés uno lo puede analizar. No es el primer, digamos, hay varios estudios que tratan de centrarse en la imagen de Cortés. Algunos han recopilado las imágenes, otros cuentan un poco el contexto en que se hicieron las imágenes, pero yo creo que todavía falta sentarnos un poco a ver cómo es que esa representación de Cortés va cambiando con el paso del tiempo, porque eso también explica un discurso que también se va transformando. He comentado antes que la conquista de México es un episodio que fue visto a lo largo de los siglos como un gran fenómeno. Fuera de nuestro país, porque aquí lo contamos porque es nuestro, fuera de nuestro país se contaba, sobre todo en Europa, como un episodio que había sembrado, ¿verdad?, los cimientos del mundo y que había sido una gran hazaña histórica, de forma tal que se había repetido a lo largo del tiempo que Cortés era algo aparte, que Cortés era un personaje que merecía la pena o emular o condenar o valorar en función de que había hecho una gran hazaña, conquistar con unos pocos hombres al imperio mexica, y así es como se vendió a lo largo de los siglos. Yo incluso podría decir que quizá hoy no tenga ese mismo impacto, quizá 5 siglos después ya en el mundo no se cuente la conquista del imperio mexica como una gran conquista, pero sí es verdad que cuando se suele mencionar la conquista de América, después de Colón, invariablemente nunca falta que se diga Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Estos tres nunca faltan en la referencia, de forma tal que de alguna manera pues se sigue evocando el fenómeno. Y a partir de aquí tenemos entonces, ¿verdad?, que esta imagen de Hernán Cortés hecha por Weiss hacia 1530-1531, teniendo a Hernán Cortés aparentemente frente a sí, o por lo menos con una descripción muy certera después de su viaje de regreso a España, efectuado entre 1528 y 29, es quizá la representación que más nos pudiera acercar al individuo, que no fue pintado necesariamente por sus contemporáneos, pero que sí era descrito, que sí era dibujado por ellos. Este personaje que es descrito incluso con la melena, como le podemos observar, con una barba nazarena, decía López de Gomara, con una representación, ¿verdad?, de una mirada triste, decía, lejana, no necesariamente festiva, y a partir de esta descripción física es que se dibuja a este Hernán Cortés, que de alguna manera pues quizá sea el más fiel a la persona que es mostrada en ese momento, cuando el hombre tiene 44 años de edad, de forma tal que nos pudiera parecer quizá el más certero. Pero, ¿verdad?, Cortés, como cualquier personaje, puede estar sujeto a dos grandes enemigos, Clio la historia y Cronos el tiempo, y ambos se encargan siempre de poner su cosecha y de ir cambiando, de ir moldeando una figura y un pensamiento a partir de tal, de manera tal que juegan, ¿verdad?, como creaciones quizá humanas o como elementos imperecederos a modificar nuestra percepción de las cosas. De manera tal que Clio y Cronos hacen su parte para que Hernán Cortés, que hemos visto, el renacentista, vaya cambiando con el paso del tiempo. Un cuadro anónimo del siglo XVII nos lo pinta al clásico Hernán Cortés de armadura, con el blasón
del marquesado del Valle de Oaxaca que le extendiera a Carlos V, con esta condición, ¿verdad? Que a lo mejor se parece bastante al individuo que acabamos de ver, pero con su yelmo emplumado, con una armadura de estas que en la península ibérica hasta el día de hoy te dicen son de señorito, ¿verdad? Es decir, que con esa no se va a la guerra, con esa se posa para el cuadro y por eso, ¿verdad?, es tan lustrosa. No es con esa, digamos, con la que se va a conquistar Tenochtitlan, esa es como para los domingos, para que luzca, para que la gente la vea así lustrosa como está. Y entonces, ¿verdad?, de señorito también, o de bonito también le ponen, ¿verdad? Entonces, una de las dos. De manera tal que es un Cortés que de una u otra forma, en el siglo XVII, inspirará a los autores al evocar la epopeya de la conquista, la hazaña que fue aquello, siempre desde luego desde la óptica europea, y naturalmente es un Cortés que comienza a reclamar su hidalguía, que comienza a reclamar en esta imagen su condición de conquistador, su condición de conquistador noble, ¿verdad?, de alguien que además obtuvo los favores de la corona, extendiéndole tal condición. Cuán distinto, ¿verdad?, 300 años después, cuando Diego Rivera lo pinta en el Palacio Nacional, hay 3 representaciones de Cortés en la escalinata central del Palacio Nacional. En una aparece luchando, es uno de los soldados que lleva yelmo emplumado y está, digamos, volteando la cabeza para ir contra su contrincante. Pero el Cortés que destaca del Palacio Nacional es este, que aparece con un jubón, que aparece con su gorro, ¿verdad?, también muy con su tocado muy puesto, y que finalmente es un personaje que pinta las veces entre una suerte de comendador, una suerte de impartidor de justicia, una suerte de recaudador de impuesto, una suerte, lo voy señalando, una suerte de, una suerte de sujeto que dicta leyes, que gobierna en el fragor de la conquista y en toda la varaunda que supuso aquel episodio. Es un Cortés que yo diría que Diego Rivera lo trata dignamente, no, a él sí, pero al resto de los españoles que pinta en el mural del Palacio Nacional, invariablemente no. Las caras de depravados, de ladrones, de conquistadores malos, vamos a decirlo así, es lo que prevalece. Conozco gente venida de la península que cuando ven a Rivera en el Palacio Nacional salen incluso molestos después de haber visto el cuadro, porque sí hay una hazaña de Diego Rivera en el pincel de Rivera a la hora de pintar, hay una intención perfectamente marcada. Y ya no digamos que Rivera pintará la conquista abajo y el México independiente y moderno arriba, un poco como señalando la superación de etapas históricas. Llevaba también esa intención el propio autor. Pero ¿qué va del conquistador del siglo XVII al hombre que pinta Rivera en el siglo XX? Hay una transformación notable de uno u otro. Posiblemente para la época de Rivera ya se ha rescatado más la imagen de un Cortés que es múltiple, conquistador, militar, gobernador, etcétera, explorador, que lo hemos visto esta mañana, de forma tal que no solamente es el conquistador de Tenochtitlan. Ahí podemos percibir cómo se ha ido enriqueciendo la biografía de Cortés, tratando de contar un poco más de ella, y sin embargo, sigue hasta el día de hoy muy circunscrita a la conquista de México. En todo caso, lo que sí es verdad es que podemos verlo a lo largo de los códices, cómo se le va representando en distintas formas. Puede ser como expedicionario, a caballo, como nos lo han comentado magníficamente en la exposición previa a su servidor, como un personaje que va, ¿verdad?, buscando alianza, que va dialogando, como el hombre que espera a tratar de formar estrategia, de formar alianza, que sabe detectar el ambiente en que se mueve. Y sin embargo, por ejemplo, considerando que el Códice Durán es de más o menos 1587, respecto a las primeras trazas como la de lienzo de Tlaxcala y algunas otras, vemos cómo, aunque es el mismo personaje, no siempre es el mismo personaje, está cambiando según qué escena y según qué quiero decir en qué códice. No es el mismo personaje después de todo, y a veces también sus acompañantes, aunque esos parecen más uniformes, acá llevan armadura, aquí también, aquí abajo, en cambio y por acá, pues a lo mejor no, llevan más bien un jubón o un gabán y van sobre tal vestidos, pero Cortés es el que menos estático parece a la hora de representarlo, porque el mensaje que se quiere dar del personaje también va variando según transcurre el tiempo, de forma tal que es interesante ver cómo se va modificando la imagen de Hernán Cortés. En documentos estos que vemos, hechos en América, de forma tal que mientras Weiss está pintándolo en Europa, teniéndolo presente, teniéndolo de frente, o al menos con una buena descripción de él, en América, y ya de oídas, se sigue
dibujando a Hernán Cortés, porque el Códice Durán, desde luego de 1587, Cortés lleva 40 años muerto, por ejemplo, lleva 20 apenas que ha regresado su cuerpo a la Nueva España, y desde luego el que ha hecho el Códice no tiene mayor referencia. Lo saben de oídas, son de repente los informantes del Códice Durán, ancianos que de niños les contaron o que ellos vieron, pero eran muy niños cuando vieron las cosas, y pues van contando lo que el Códice va reproduciendo, pero que al final de cuentas no es una representación tan fidedigna del propio Cortés, y se nota cómo va cambiando a lo largo del siglo. El cuadro que yace en el Palacio del Ayuntamiento, que ahora se puede visitar en la Ciudad de México, ahora se puede visitar el Salón de Cabildos. Ustedes entran al edificio que está en el Zócalo, el edificio que hace esquina con 5 de febrero, te permiten visitar el Salón de Cabildos, y ahí vamos a encontrar el Salón de Virreyes, y también allí vamos a encontrar este cuadro de Hernán Cortés, el que se encuentra a la de ustedes es su izquierda, acá. Entonces está el cursor, de forma tal que este cuadro, ¿verdad?, a su vez tiene una réplica que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Por única vez el original está en México y la réplica está en España. Entonces dices, hombre, ya tocaba una. De forma tal que el original anónimo que se encuentra en el Palacio del Ayuntamiento se atribuye al siglo XVII, y es un personaje que nos pone a un Cortés, ¿verdad?, quizá más armadura que cabeza. A mí me parece que sí hay una desproporción artística en el cuadro, con un yelmo más a lo Francisco Pizarro Calvo Hernán Cortés, pero en un momento determinado sí podemos detectar a un hombre que lleva una mirada también extraviada, un hombre que está pensando, a lo mejor está pensando en China, y a lo mejor está pensando en esos horizontes que esta mañana también nos los han descrito estupendamente, y lleva, ¿verdad?, esta armadura porque finalmente es el conquistador, don Hernán Cortés, remarco el don como parte del título que le dio el rey en el marquesado del Valle de Oaxaca, y que contrasta con este otro documento, con este otro cuadro que se encuentra en la Galería Uffizi en Italia, en el cual se pinta a un Hernán Cortés que pareciera es el hombre maduro, es el hombre de los últimos años, el hombre que posiblemente en su segundo y último viaje a España haya, ¿verdad?, sido descrito, y de oídas llegó a los pintores italianos que a su vez lo hayan representado, pero vemos que son dos Hernán Cortés muy distintos, y ambos muy ajenos, por ejemplo, al hombre que enfrenta la conquista de Tenochtitlan, de forma tal que son varios Hernán Cortés a lo largo del tiempo que nos lo van describiendo, y como lo digo, un ejercicio sencillo, simplemente para ver cómo un mismo personaje se va transformando según quién lo pinta y para qué lo pudo haber pintado. Que lo pinta un italiano llama mucho la atención, porque igual Vivaldi va a hacer su ópera de Moctezuma, de forma tal que en regiones de Italia, que aunque con secciones dominadas por España lo eran, aún así dense cuenta el impacto que tuvo la conquista de México en el imaginario de gente que en principio no tenía que ver ni con la Nueva España ni con España directamente, porque la Galería Uffizi está en un territorio que jamás fue español, de forma tal que, sin embargo, se hablaba de la conquista de México y de los grandes tesoros y de las grandes cosas que ahí habían ocurrido, y de ahí que vale la pena destacar cómo un italiano pinta a Hernán Cortés sin tener una relación directa ni con España ni con lo que significaba su obra en América. En el siglo XIX vendrá este romanticismo de la representación de Hernán Cortés. Hemos dicho en nuestro curso, reproduciendo lo que los historiadores señalan, particularmente Miralles es muy puntual al respecto, la Malinche jamás anduvo a caballo, siempre iba a pie, no era una persona que tuviera el contacto con Hernán Cortés como se le suele representar. Pero esto a los pintores del siglo XIX no les importó. Y se han montado, fíjense ustedes qué cuadros más bonitos, una La Malinche blanca, el otro día se las mostré rubia, ¿verdad? Tinte del bueno porque le ha durado 500 años. Y aquí ve usted una mujer blanca, más blanca que el propio Cortés, ¿no? De forma tal que es un fenómeno de blanqueo que también lo vamos a conocer más recientemente con Juan Diego. La representación de Juan Diego, ya vuelto santo, la representación que es oficial, la que se mostró en el Vaticano cuando fue canonizado, hombre, parece hijo de Hernán Cortés, es un hombre blanco, y digo, bueno, ¿verdad? Entonces, nada que, no tiene que ver mucho con nuestra tierra, pero es parte de ese discurso de transformación del personaje. Entonces, esta primera me encanta porque parece, a mí me da la impresión que están en el Carnaval de Venecia, una cosa así, mucha pluma
en el flirteo, cuando pues tampoco, vean ustedes la mirada de castigador de Hernán Cortés, ¿verdad? La mirada de aquí te pillo, aquí te mato, ¿verdad? Entonces, lo tengo que decir tal cual. De forma tal que, y la otra enjolladísima, la esclava enjollada de vete a saber dónde, ¿verdad? Es decir, finalmente sí, vendida como esclava o ofrecida como esclava, pues de dónde la pluma y de dónde la perla. Pero después, en la propia trayectoria de la Malinche, nunca le sucedió semejante revestimiento, y sin embargo, el pintor se avienta con alegría a mostrarla. En otra representación de estos calendarios que existen en el siglo XX, ¿verdad? Hay uno muy famoso, puesto que se encuentra frente al Museo Nacional de Arte, contraesquina del Ejército, la Chulita, creo que se llama, que es famoso, que llevan ahí varias generaciones que la representan, hacen esta clase de representaciones. Si ya dije que Cortés, que la Malinche jamás anduvo a caballo, ¿a qué viene semejante amazónica representación, verdad? Donde además ve usted, ¿verdad? Cortés da en plan con todo, hasta gorguera lleva a la hora de la batalla. De forma tal, porque vean ustedes, acá están sus soldados, van a conquistar Tenochtitlan y van con todo, de forma tal que pues dirán los argentinos, era una masa este Cortés, ¿verdad? Puede con la espada la muchacha, mata al que se le ponga y todo caballo. Entonces, si había dudas de que era un gran conquistador, equiparado por alguno, ya metido en gastos, equiparado con Alejandro Magno, ahí está, el cuadro nos lo va a representar, ¿verdad? Dándole la vuelta completamente a cualquier narración que exista sobre Hernán Cortés, a favor y en contra. Esto la supera, ¿verdad?, de una forma fenomenal. De forma tal que, si no le hemos levantado un monumento, ahí está la clave de que merecería, porque vea usted, espada, caballo, muchacha, todo, ¿verdad? Todo junto. Luego tenemos esta otra, una representación del siglo XX, donde pues igual, ¿verdad?, la Malinche en su papel de compañera, ¿verdad? Un Cortés que, bueno, más armadura no se pudo porque ya tiene todo, viene con todo el equipo, ¿verdad? Hasta el yelmo aparece acá, yelmo con pluma, también observe usted. De forma tal, la mirada de ella, así como a los Dolores del Río, una cosa muy puesta, ¿verdad? Pero una representación que dices, bueno, está bien, pero es que la historia da para tanto, de veras el discurso permite, yo no espero que el pintor sea experto, pero quizá, ¿no? Lo que entiendo es que pudiera ser el momento de la noche triste, porque observen ustedes el árbol cobra un espacio predominante en el cuadro, pero, y como alguien lo ha comentado, quizá no, lo decía el doctor Matos, quizá no lloró, pero sí estaba apesadumbrado Cortés, pero ella que sobrevive la noche triste, porque también le tocó el sarao, pues a mí no me parece que venga, no refleja para mi gusto el rostro de haber cruzado la México-Tacuba, ¿verdad?, de haber sobrevivido, porque Malinche iba en el grupo de medio, entonces no se ve muy apurada en este cuadro. Le da una serenidad que dices, bueno, hombre, tampoco era para tanto, ¿no? Tampoco aquello fue tan sufrido. Un enconchado que se encuentra en el Museo del Prado, y debo decirles cómo me lo encontré, buscando representaciones de Cortés, se me atraviesa la página del Museo del Prado, que este año cumple su bicentenario, y permiten bajar muchísimas pinturas, y me encuentro una colección de enconchados de la conquista de México. Son aproximadamente como 45 enconchados del año 1698, finales del siglo XVIII, del XVII, y viene prácticamente todo el encuentro desde con Moctezuma hasta la conquista. Y es lo que tiene el Museo del Prado para temas mexicanos, más el cuadro que les comenté que era réplica. De forma tal que, haciendo un close-up, ¿verdad?, a uno de los enconchados, viene después del encuentro con Moctezuma, están departiendo, y ve usted esta comilona muy llamativa, ¿verdad?, con los señores principales mexicas, custodiados, ¿verdad?, por los hombres de Cortés, y Cortés pues en un plan también muy señorial, junto con el propio Moctezuma, ¿verdad? Aquí con su banda, su yelmo también muy decorado, el Tlatoani perfectamente representado, no le falta detalle, ¿verdad? Y considerando que es un enconchado, pues me parece que es de una riqueza y de una hechura notabilísimas. De manera tal que es otro Cortés, el de finales del siglo XVII, el que podemos observar. Cuán distinto de lo que pinta Siqueiros, ¿verdad?, en la parte baja de la escalinata de San Ildefonso, donde pues
ahí Malinche perdió todo, por todo el glamour que acabamos de verle. Ahí se fue, pero de una manera casi, yo diría, casi con saña. Siqueiros actuó con saña, de forma tal que una representación bien diferente. Algún mal creyente, debo decir que cuando buscaba yo a Cortés en el muro del Palacio Nacional, hay otro personaje español que lo pone fatal, Hernán Cortés, y a quien las primeras páginas que iba yo revisando decían, ahí está Cortés puesto sifilítico, para que quedara claro que así era. Y es que no es Cortés, ese es otro señor que también a lo mejor tenía sífilis, pero no es Cortés. Y entonces con este pasa lo mismo, con el cuadro de Siqueiros no falta descripción que diga, lo pintó, ¿verdad?, depravado y sifilítico como lo era. Yo no soy experto en sífilis, pero pues yo no sé si este Cortés tiene sífilis o no, pero desde luego no es el agraciado Cortés, caballero de Indias, que hemos visto también pintado en Europa, ni el hombre renacentista de Valls. Pero también hay 400 años de distancia entre lo que pintaron aquellos y lo que pintó Siqueiros en las primeras décadas del siglo pasado, ¿no? Siempre me da pica decir siglo pasado cuando hablo del 20, pero es lo que hay. Siento que me viene la historia encima. Pero, en dado caso, sí es cierto que pues es un Cortés también muy distinto. Un Cortés que para los años 20, 30, 40 del siglo pasado se está debatiendo, ya se está cuestionando la leyenda negra, ya se está haciendo una doble historia. Por un lado reclamando lo peor de Cortés y por el otro una especie de reivindicación histórica a la que yo consideraría que pertenece, por ejemplo, Vasconcelos. De forma tal que, de alguna manera, se está jugando con la figura del personaje. Este cuadro anónimo del siglo XVII o XVIII, en cambio, hecho en España, fíjense cuán distinto pinta a Hernán Cortés. Lo pinta con algo muy importante, la cruz de la Orden de Santiago, porque cuando el rey lo ennoblece, lo hace caballero de la Orden de Santiago. Recordar que hay 4 órdenes militares en España: Calatrava, Montesa, Alcántara y Santiago. De forma tal que la cruz de Santiago, perfectamente bien dibujada, una orden a la que también pertenece Antonio de Mendoza, por ejemplo, y eran rivales. Y sin embargo, en ese sentido, Mendoza, que sí era de origen noble, no le puede regatear a Cortés, que estén en ese sentido a la par, como miembros caballeros de la Orden de Santiago. Y este es el Hernán Cortés, caballero de Indias, que más se va a difundir en la península ibérica. Es el que más se va a usar. El billete de 1000 pesetas, el último que existió antes de que surgiera el euro, incluía a un Hernán Cortés así, ¿verdad?, caballero de Indias, que aparece perfectamente lustroso frente a los ojos de quienes se acercan a la figura, y que claro, desde luego, cuando desde España les presentas al Cortés mata indios de armadura tal o cual, pues causa un shock, porque no tiene que ver nada con este otro, donde también se juega con la imagen del personaje, ¿verdad?, para dar otro discurso distinto al que se quiere dar desde este lado del Atlántico. De forma tal que después de 500 años, quizá la pregunta que nos podemos seguir haciendo es: ¿cuál será el verdadero rostro de Cortés a partir de su obra, a partir de lo que de él se puede decir? Este cuadro de Arnau del año 2014, ¿verdad?, este pintor español, 2014, casi 500 años después, pues me vuelve a dar la vuelta respecto a cómo debemos de ver a Hernán Cortés. Me llama la atención que venga desde la península, ahora sí con armadura, ahora sí puesto como un hombre que lleva a sus huestes atrás, podemos ver que aquí están representadas, y esta vez, ¿verdad?, con caballo y demás, caballos con borgonas, ¿verdad?, con borgoñonas, perdón, estas cabezas de metal que los protegen, y a lo mejor, ¿verdad?, este cuadro concilie al Hernán Cortés, por un lado valeroso, estratega, capaz de enfrentar la batalla, y por el otro el conquistador que lleva armadura, el hombre que finalmente se fue al fragor de la batalla. No lo sé, yo lo dejaría como un posible experimento para reconciliar la imagen de Cortés. Faltará todavía, ¿verdad?, que se pueda realmente conciliar como se correspondería. Concluyo, como lo he, me parece, contado aquí mismo, hace 15 días cuando empezamos el curso de Cortés. El año pasado, en Madrid, cuando se discutían los presupuestos del Estado español en materia de cultura para el año 2019, se plantearon sobre la mesa varios temas a impulsar: el bicentenario del Museo del Prado, el 5º centenario del viaje de Magallanes Elcano. Hace 2 sábados en Sevilla se ha empezado a hacer un periplo que trata de reproducir el viaje
de la expedición magallánica, y se puso también sobre la mesa hablar del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. Y entonces lo que se revela ahora es que alguien propuso que no se tocara el tema de Cortés para no ofender a los mexicanos. Yo creo que el acto que aquí desarrollamos en el Museo Nacional del Virreinato, como otros que se han hecho poquitos a lo largo del país, hablan de la capacidad de nuestro país para discutir el pasado y para finalmente plantear el tema. Yo creo que si los argumentos son sensatos y lo que se quiere contar está sustentado, cualquier interpretación del pasado es valedera y finalmente, no sé si conciliadora, pero al menos nos daría luz sobre el personaje. Yo no soy de los que ha compartido que España calle el tema de Cortés, ¿verdad? No he secundado la censura que llevaba desde luego un toque político contra la Carta de López Obrador, porque revelaría justamente el darle la vuelta a la discusión. Y yo creo que hay que entrarle a Hernán Cortés con algo muy importante, con valentía. Y la valentía va a implicar ser sensato respecto a lo que estamos diciendo, pero sobre todo me parece que el reinterpretar el pasado o el revalorarlo es importante para cualquier país. Y además, Hernán Cortés no es cualquier conquistador. En la historia del Imperio Español es el que le dio al Imperio Español su gran mina, su gran desarrollo, su conquista más valiosa, solamente disputable por Perú. Pero luego entonces no estamos hablando, y con perdón de lo que voy a mencionar, de Filipinas, ni de la Guinea Española, ¿verdad? Ni de las periferias del imperio. Estamos hablando del corazón del Imperio Español. Solo por eso ameritaría no callárselo, porque lo que provino de ahí le cambió a España la vida, más que el propio viaje colombino, de forma tal que queda pues entrarle con valentía a Hernán Cortés. Y entonces me parece que es loable que al menos nuestro país no se lo ha callado y lo está planteando, y todavía hay tela, por lo menos de aquí a 2021, de forma tal que yo esperaría que España rectifique y entre con todo el tema. Hace unos años hubo una exposición magnífica de Cortés en Madrid, pues luego sí, yo creo que hay capacidad para afrontarlo, advertidos de que nos vamos a encontrar con esto, con muchas imágenes, con muchas historias. Hay una enciclopedia, de estas enciclopedias o diccionarios enciclopédicos en el Mora, se conserva, es de los años 40, editada en Buenos Aires, pero es de Espasacalpe, y cuando tú llegas a la biografía de Hernán Cortés, en algún momento te ponen, y peleó como un león. Así se decía en España, ¿sí? Peleó como un león. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante, porque yo eso no lo escuchaba aquí. Aquí no se suele decir que Hernán Cortés peleó como un león. El que se defendió como gato panza arriba fue Cuauhtémoc, pero no Cortés. Así que los dos países tienen una asignatura pendiente de abordar su pasado y hacerlo, como lo digo, con valentía. Eso creo que sería loable. Por lo tanto, yo no puedo más que felicitar de nuevo a las autoridades del Museo del Virreinato por haber impulsado este esfuerzo, y a todos agradecer su atención. Muchísimas gracias.